Lamentablemente para nosotros, Lucho Benavente ha asumido nuevas responsabilidades que le van a obligar a viajar fuera de Lima y del país con cierta frecuencia, por lo que esta sería el último programa en que asistiría Lucho. La próxima semana presentaremos al nuevo panelista, al nuevo integrante de Atalaya. Pero quisiera agradecer a Lucho por haber estado desde los albores de Atalaya y por sus brillantes participaciones semanales en que ha tenido. Así que muchas gracias y muy buena suerte, Lucho. Manuel, te agradezco muchísimo la invitación tan cordial que me hiciste para participar en Atalaya. Te agradezco mucho, ha sido muy grato participar en estos meses que están signados, marcados por el inicio de una etapa muy complicada para el país. Ha sido no solo grato, sino también enriquecedor compartir contigo, dado el conocimiento tan profundo que tienes de la realidad política y económica del país. Asimismo, compartir con Javier González Olaechea este panel, de tal manera que te agradezco nuevamente la invitación. Un saludo muy cordial para ti, para Javier. Y bueno, entramos al tema de hoy. Bien, el tema de hoy es: ¿habrá nuevo gabinete? En realidad este es un tema que ya debe tener como mes y medio de antigüedad, porque recordemos, esto se inició con la crisis minera, con la paralización de Antamina, con la patinada, vayamos a decir, el error de la primera ministra, cuando anunció que ya se había entregado a la Procuraduría General de la República la lista de los asistentes a la Casa de Breña, al Girón Zarratea, para ser desmentido por el Procurador General. Bien, aquí, como ya sabemos, hay una serie de alternativas, pero las dos que han tenido más difusión han sido una alternativa optimista en la cual el presidente Castillo se corre hacia el centro y forma un gabinete de ancha base con profesionales calificados para el cargo y se retoma la senda del crecimiento. Y la otra alternativa es que sea un poco más de lo mismo, o sea que sigamos con gabinetes parecidos a los dos anteriores que hemos tenido. Se habla inclusive de que sería el ministro de Salud quien asumiría el premierato, y se habla una serie de alternativas. Lo cierto es que a poco más de 6 meses, fueron el viernes, que de haber cumplido su primer semestre el gobierno de Castillo, el balance definitivamente no es positivo. El presidente tiene prácticamente una nula capacidad de convocatoria. Esto lo hemos visto en las dificultades que ha tenido para nombrar a los gabinetes anteriores. En segundo lugar, una cosa muy importante que se ha vuelto a demostrar con el caso del ya ahora exministro de Interior, es que la lealtad no es su divisa. Justamente el lema que tenía la ex Guardia Civil del Perú, y hemos visto pues ahora a través de los WhatsApps que está publicando el diario Expreso, que este es un plan que venía tramándose de hace semanas entre nada menos que Vladimir Cerrón, el portero que no iba a tener ninguna influencia, y el comandante general, el ahora ex comandante general de la policía, el general Gallardo. En fin, no me quisiera extender más en este tema, pero sobre estos posibles cambios vamos a estar conversando tanto con Lucho como con Javier.
Mira, Manuel, creo que esta demora, porque en la segunda quincena de diciembre debió darse un cambio de gabinete para inyectar nueva expectativa al país, ¿no? Pero este retraso de mes y medio, como bien ha señalado, es un retraso de mes y medio también, y eso es fundamental, creo yo, en la recuperación de la economía, del empleo, del trabajo, de la esperanza en el país. Es un mes y medio en que nos hemos ido cada día más al abismo, a un espacio, a un lugar más profundo dentro de ese abismo al cual nos está llevando el presidente Castillo. Esa situación también muestra nuevamente a un Castillo incapaz de tomar el timón del país, dubitativo, pusilánime, sin resolución, sin visión, sin mirada, ¿no? Y este mes y medio ha sido coronado con la entrevista en la cual Del Rincón, el periodista Del Rincón, lo arrinconó de una manera vergonzosa, mostrando a un presidente en todas sus limitaciones, que admitía además que estaba incapacitado para gobernar. Finalmente, esta última semana tan oscura para el gobierno dentro de esta etapa de mes y medio, que sería una subetapa oscura dentro de su gobierno, que ya es bastante turbio, muestra o termina con todos los temas, todos los destapes de corrupción del día de ayer. Entonces nos dice esto, que en tiempo récord han podido hacer tal corrupción, ¿no? Recuerdo nuevamente a Kuczynski, que en todo el primer semestre hubo un caso, el del señor Moreno, que hacía de las suyas con el CIS, y eso fue denunciado, el señor Moreno fue apartado, y fue un caso único en 6 meses. Acá tenemos un rosario de casos de corrupción que no muestran ninguna perspectiva favorable para el país, lamentablemente. Buenos días, Manuel, buenos días, Lucho, buenos días a la audiencia. Un fortísimo abrazo y los mejores deseos, Lucho, para ti en estas nuevas responsabilidades, según entiendo, vas a asumir. Y, por cierto, agradecerte porque has sido un magnífico contertulio desde el primer día de Atalaya. Respecto a posible nuevo gabinete, yo no estoy tan seguro si el presidente está considerando esa posibilidad, porque de lo que se observa hasta ahora es que venimos, digamos, especulando sobre la posibilidad de un recambio del gabinete Vázquez completo desde hace un mes y medio. Y pasan los hechos, se suceden día a día escándalos y también silencios, y nos estamos acostumbrando un poco a esta inestabilidad de la estabilidad. Y no estoy tan seguro, pero la pregunta que habría que hacerse es, bueno, si va a cambiar de primer ministro o de presidente del Consejo de Ministros, qué perfil debería tener y qué realmente cambios debería significar esa convocatoria, y si le va a dar margen a la persona que convoque a proponer ministros, porque si va a hacer más de lo mismo, esto es que finalmente terceros y el presidente toman las decisiones y no necesariamente se cumple la Constitución, pues estaremos ahondando los problemas. Un tema o una característica, un sello característico del presidente Castillo ha sido que cada vez que hay una crisis como la que hemos estado enfrentando ahora por una serie de motivos, pero en la que más ha llamado la atención fue el tema de la Policía Nacional del Perú, su característica es irse a provincias, refugiarse y esperar que los acontecimientos se arreglen solos. Por ahí algún ministro se cansa de esperar y renuncia, o que lo solucione un tercero, una censura al exministro de Educación, pero se demora cuando ya la crisis ha llegado casi a su punto máximo. Ya inclusive la primera ministra, la ministra Vázquez, le había apoyado públicamente la posición del ministro Guillén. La aliada de Nuevo Perú, Verónica Mendoza, también le había demandado al presidente unas explicaciones públicas para que explicara por qué es que había salido, por qué había renunciado el ministro Castillo. Y recién anoche, al filo de la medianoche, el presidente saca un Twitter que no, a mí personalmente el tema de gobernar a través de tuitazos no me parece el más adecuado, pero en fin,
en ese mensaje a la población le aceptó la renuncia a Gallardo y le aceptó la renuncia a Guillén. Ahora, Gallardo está claro que no va a entrar en la película. La pregunta es, ¿qué pasó con todos los cambios que estaba en camino y algunos ya los había hecho Gallardo, como es el caso de la DIVIAC? Y esto ha motivado que algunas personalidades, como el fiscal superior a cargo, digamos, de las investigaciones por corrupción, afirme que la capacidad operativa de la DIVIAC, que era la División para los Delitos de Alta Complejidad, se había mermado muchísimo y que estaba afectando ya el desarrollo normal de los procesos judiciales. Entonces, claro, ya cuando está arrinconado, ahí decide, cuando ha podido tomar esa decisión mucho antes, y vemos de que el que estaba detrás de todo esto, como lo revelan los audios, era el portero de Palacio o el portero de la Administración Pública. Vladimir Cerrón era el que estaba acordando la mortadela en este asunto y que recién empieza porque van a salir una serie de audios. Y bueno, el surgimiento de nuevas Karelin, de nuevas lobistas. Así que si eso ha podido ser en 6 meses, imagínanos qué será en los 4 años y medio que nos falta. Simplemente condenarnos a la inestabilidad crónica durante todo este periodo. La actual situación también nos muestra muy, muy claramente, estos días han sido más que nítidos en el sentido de que por un lado está ese sector de izquierda caviar y por otro lado está el sector de izquierda radical de Perú Libre, ¿no? Digamos, hay algunos actores ahí con rol protagónico como Vladimir Cerrón, y otros en izquierda, el mismo exministro, ahora exministro del Interior, etcétera, visiblemente, pero en realidad son dos sectores políticos y sociales bastante fuertes en el Perú, ¿no? Y los dos buscan presionar al presidente, a alinearlo en la línea ideológica, política que les interesaría, ¿no? Entonces, allí es donde Castillo no tiene la capacidad para poder hilvanar, integrar, no es un tipo integrador. Entonces, Guillén, que ha dicho pues que Castillo con toda claridad, con toda lucidez, gobierna el Perú como un sindicato, ¿no? Pero no como un sindicato moderno, ¿no? Sino como un sindicato que anda con bombas Molotov y anda nombrando funcionarios que precisamente son quienes le hacen incendiar al país por el error de esos nombramientos. El último caso fue el de Salaverry y vendrá otro. No nos extrañe que ponga de nuevo ministro del Interior a alguien vinculado a un organismo de fachada de Sendero Luminoso, con lo cual automáticamente vamos a decir, y toda la información de inteligencia del Interior va a ir a manos de Sendero Luminoso. Así de crudo, así de fácil, así de irresponsable el Castillo, o así de interesado en llevar las cosas para su molino y que Perú finalmente sea gobernado ya de una manera más abierta por Sendero Luminoso. Castillo tiene un dilema muy claro ante el país y ante la historia, y eso de poner cara de tonto es un estilo, porque de esa manera, digamos que pasa piola, que es lo que él busca, ¿no? Hay dos considerandos respecto a la forma como el presidente, presumimos, evalúa la realidad política y toma decisiones. Estos considerandos emergen de las respuestas que en las entrevistas concedió el presidente. Una de ellas dijo con toda claridad que no leía periódicos ni veía televisión. Entonces, lo que de ello resulta es saber cómo se informa respecto a la realidad política del país el presidente para poder tomar decisiones cuando las toma. Y en segundo lugar, también cuando menciona que está rodeado, digamos, de gente y que convoca y que abre las puertas a todo el mundo, lo cual pareciera que no es así, por no decir categóricamente que a las pruebas uno se debe remitir, que no convoca públicamente a quienes podrían ayudarlo a enrumbar el país. No digo reenrumbar porque desde que ha asumido la presidencia poco o nada de bueno puede exhibir.
De esta manera, el presidente acentúa la complicada situación del país y no observamos solución al corto plazo. Y por otro lado, el Congreso de la República tiene su ritmo, tiene su agenda y hasta ahora tampoco ha demostrado continuidad y firmeza más que, digamos, en sus grandes mayorías, exigirle lo que el presidente obviamente hasta ahora no puede exhibir que está en capacidad de ofrecer. Ahora, ese presidente también, creo, Manuel, está haciéndole un daño tremendo a la izquierda más razonable que pudiera haber en el Perú, que puede conciliar más con la democracia, que sea más reformista. Y va a pasar con la izquierda lo mismo que hizo Sendero Luminoso con la izquierda, que la dañó muy fuertemente por 25 años, por un cuarto de siglo, donde la izquierda pues no tuvo un rol protagónico en la gran política peruana, ¿no? Estuvo más metida en otras instancias de toda la estructura de poder del país, donde fue tomando fuerza, por cierto, ¿no? Entonces, la izquierda mayoritaria, la izquierda, digamos, que pudiera ser más razonable, que respete las formas de las instituciones políticas del Estado peruano, la Constitución, etcétera, se va a perjudicar mucho y está cayendo en el juego. Entonces, lo de Verónica Mendoza yo creo que puede ser el inicio, y espero que sea así, de que la izquierda tome conciencia de lo que está haciendo, prestándose al juego de Castillo, en el perjuicio que va a tener en el futuro, y más bien se alinee por el camino de la vacancia, que sería más conveniente para sus propios intereses políticos en el futuro. Bien, quisiera retomar el tema del Ministerio del Interior. Un tema que llama la atención profundamente es el gran conocimiento que tiene Vladimir Cerrón de la problemática del sector. No hay que olvidar que el candidato Pedro Castillo mencionó, ya se pasó el plazo, que en sus primeros 180 días de gobierno se iba a tener instalada una asamblea, un referéndum para que pudiera aprobarse una asamblea constituyente y que si no se podía hacerlo por la vía legal, se utilizaría la vía extralegal. Y en esta vía extralegal, un elemento clave es la neutralización de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas. Entonces, la pregunta es, ¿ya se está armando el tinglado con los prefectos que se han vinculados al Sendero Luminoso, al Movadef, que se han ido nombrando durante la administración de Guillén y que ahora pueden seguir continuando? Ya paralelamente han habido cambios, ya vemos en las divisiones más importantes como la DIVIAC. Entonces es muy, muy importante ver quién sería el nuevo ministro del sector y a ver si nombran a alguien con experiencia y calificado para tan delicado cargo, para variar, porque el ministro Guillén pues es un personaje conocido, es un personaje honesto, probo, pero evidentemente no tenía las calificaciones para el puesto. A ver si es que se esfuerzan y por el interés del país nombran a un candidato calificado. Otro sector que está pidiendo a gritos un cambio es el sector de energía y minas, cuyo titular, Eduardo Toro, ha demostrado en diferentes oportunidades que no es un intermediario, no es el fiel de la balanza entre las demandas de los comuneros y las aspiraciones de las mineras, que ese siempre ha sido el rol del ministro de Economía o el ministro de Energía y Minas. No, este ministro se ha plegado claramente al lado de las comunidades, al extremo que cuando él dice que todos los problemas de las comunidades se originan en las mineras, y al extremo de incluir en el acta de las Bambas los puntos 6 y 7, número 1, que el Ministerio de Justicia va a financiar.
el apoyo legal de todos los que hubieran sido denunciados. O sea, el Ministerio de Justicia está pagándole la defensa a los que infringieron la ley, a los que quemaron campamentos, destruyeron maquinaria. Y el punto 7 dice de que van a coordinar con el Ministerio del Interior para ver si se desactivan algunas de estas demandas. Entonces, en esas circunstancias, el ministro de Energía y Minas también es, en mi opinión, es un candidato que al cambio lo más rápidamente posible. Sí, bueno, muestra la línea del gobierno finalmente. Creo que en este caso, el exministro Gallardo en Educación, Maraví, etcétera, son muchos altos funcionarios de este gobierno que están muy alineados en lo que no debe ser el Estado peruano, de acuerdo a una lógica de progreso, de crecimiento, de desarrollo, de institucionalidad. Entonces, ese es el riesgo con Castillo, el riesgo permanente, ¿no? Yo creo que a eso se refería Guillén cuando hablaba que gobierna el Perú como un sindicato, ¿no? Un sindicato incendiario que anda con bombas Molotov, que anda quemando llantas en cada esquina, ¿no? Y un día no sabe el presidente que se la van a quemar en la puerta de Palacio, con un 70% del pueblo, que acá cabe muy bien la palabra pueblo, en contra de acuerdo con las últimas encuestas. Creo que la situación se sigue haciendo crítica. Es un presidente que no sabe tomar el toro por las astas, más bien el toro lo lleva a él permanentemente al burladero. Y no me refiero solo al ministro Toro, ¿no? Sino en general. Bueno, en este escenario hay que tener algún grado de optimismo, porque si todo el país, conforme se reflejan en las encuestas, o una parte importante del país va desaprobando cada vez más la gestión del presidente, evidentemente las últimas 3 encuestas que han sido publicadas desde el sábado hasta el día de hoy demuestran que el presidente está cada día más bajo en el nivel de aprobación. Pero digo, si todo el país está en esta lógica, yo creo que es entrar en un circuito casi depresivo desde el punto de vista de la voluntad de la gente. No hay elementos objetivamente para, digamos, abrigar esperanzas, elementos objetivos. Yo creo que hay que crearlos, digamos, hay que fomentar que exista un grado de esperanza. Y eso se lo podemos exigir al Congreso de la República y se lo podemos exigir también al presidente. Ahora, ¿cómo? Si no lee, no escucha, no ve televisión, pero con las justas tiene contacto con la gente. Yo la verdad que es difícil. Yo la verdad que me cuesta pensar que esa afirmación sea cierta, que no lee y no escucha ni periódicos, ni televisión, ni radio, porque de alguna u otra manera, digamos, tiene que estar informado de algo, aunque no entienda a profundidad los ejes centrales de la política del gobierno. Entonces, quizá esa respuesta sea para evadir un poco preguntas más acuciosas sobre los problemas que aquejan al país. Pero quiero ser optimista, quiero esperar que bueno, febrero traiga algunas sorpresas en el sentido de los perfiles de los eventuales, porque la verdad es que no sabemos si van a haber muchos cambios, por lo pronto en el Ministerio del Interior, pero ahí se necesita una persona con una formación muy sólida, además de experiencia en la gestión pública, ¿no? Y la pregunta es si le acepta a alguien ser ministro del Interior bajo la conducción de la señora Vázquez como presidente del Consejo de Ministros. Bueno, saldremos de dudas en cuanto se apruebe el nuevo perfil del gabinete. Yo creo hay que tener en cuenta que este es un año electoral. Hay que tener en cuenta que, en mi opinión, y en la de muchos estoy seguro, las elecciones regionales y locales se van a convertir en un verdadero plebiscito sobre el gobierno de Castillo.
Castillo está debutando con la FENATEP, con su partido magisterial y como todo partido que recién se inicia va a necesitar apoyo. Entonces la pregunta es, FENATEP no tiene la misma filosofía que el Partido Perú Libre, como tampoco Cerrón tiene exactamente la misma filosofía que tiene Pedro Castillo. Si no, veamos las diferencias y cómo se están peleando estas dos facciones por el tomar el control de la derrama magisterial que es maoísta en estos momentos. Entonces, claro, esta presión por un año electoral se va a traducir en más populismo y presión hacia el ministro de Economía, quien quiera que éste sea, y también va a jugar para que algunos partidos de centro, como se llama ahora, no sé qué significará eso, pero en fin, algunos partidos traten de mantener su distancia respecto al gobierno. Acuña, que ve debajo del agua, ya ahora lentamente se está reperfilando y poniendo distancia con el gobierno de Castilla, porque evidentemente los pasivos se transmitan, los pasivos hay un efecto contagio. Así que bueno, creo que es un factor importante en que hay que tenerlo en cuenta para estos próximos meses. Ahora, en este ambiente que sigue siendo complicado, se pone más interesante Boluarte, es evidente, ¿no? Ella ha tenido la gran fortuna de ser expulsada de Perú Libre. Entonces, eso le da una amplia libertad de movimiento. Ella podría entender lo que es ese centro, esa equidistancia, esa intención de armar algo más amplio y comenzar a ser más atractiva para quienes aún se resisten a la vacancia, porque siempre que se habla de vacancia, nada se habla de la sucesión, ¿no? Y obviamente en línea de sucesión está ella, ¿no? Que podría representar, una alternativa para el Perú, siempre y cuando los otros sectores políticos la hagan entrar en razón, le hagan comprender qué es lo que requiere el país, ¿no? Y yo creo que eso conduce a un frente muy amplio que va desde la izquierda más democrática hasta la derecha más razonable, que excluye a la derecha corrupta, porque yo creo que el estar en contra de una izquierda radical no significa avalar a una derecha corrupta que nos ha llevado a esta situación. Yo creo que desmarcarse de eso es muy importante, ¿no? Yo creo que es un tema que está ahí flotando, porque sí, me parece que el tema de la vacancia se va a reactivar en las actuales circunstancias. Bueno, finalmente lo único que puedo yo desear en esta semana es que las decisiones sean razonables y que la economía no se vea más afectada. Hay por lo pronto 2 o 3 señales de que podrían reactivarse algunos sectores, por lo menos ha concluido la encerrona, no hay más toque de queda y hay un aumento del nivel de vacunación con el estreno de los niños. De manera que esos son elementos que hay que, subrayar y esperar que en los próximos días tengamos algo positivo que comentar. Bien, el tiempo ya se ha vencido y los próximos días serán cruciales para tener siquiera alguna luz hacia dónde se está orientando Pedro Castillo y qué tanto ha mejorado o empeorado su capacidad de convocatoria para poder hacer jales de profesionales debidamente calificados. Bien, muy buenos días y que tengan una excelente semana. Hasta luego.